Buenos días, hermanos. Buen día. A Dios gracias por el tiempo que tenemos con su palabra. Y en este momento vamos a tener nuestro estudio de la palabra de Dios. Vamos al libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, ahí en sus Biblias. Está antes de Efesios y después de Segunda de Corintios. Ya lo dejamos allí. Cuando pensamos en una persona limitada, en una persona que no goza de libertad, cuando pensamos quizás o recordamos en los tiempos en el que en el Perú y en todo Latinoamérica y aún fuera de ello vivía una cierta cantidad de personas como esclavos. Cuando viene eso a nuestra mente, ¿en qué pensamos? En personas que podían hacer su voluntad o que hacían lo que otros le decían. Personas sujetas a las direcciones de otros. No podían hacer las cosas en libertad. Por la gracia de Dios, hoy no existe más, al menos en el mundo conocido y en los lugares de manera libre, no existe hoy más esa opresión, ¿verdad? Aunque sabemos que hay diferentes hoy en día medios de esclavitud, como por ejemplo la trata de personas, ¿no? Entre otras cosas que uno ya va identificando, pero si tuviéramos que preguntar, ¿cómo preferirías vivir? ¿En esclavitud o en libertad? ¿Cuál sería tu respuesta? En libertad, ¿verdad? Tristemente hay gobiernos que oprimen también a los pueblos. Y los pueblos viven en opresión y no en libertad. Hoy gozamos de ciertos privilegios de libertad que son característicos de un gobierno o de un tipo de gobierno con libertad para expresarnos, para comprar lo que queremos. Nadie nos dice, no, estas cosas no puede comprar, estas sí. Pero hay gobiernos que así lo hacen. Entonces, obviamente, cuando pensamos en un sistema de libertad, decimos, eso es lo que yo prefiero. No me gustaría vivir en un sistema de esclavitud, de opresión. Pero te has puesto a pensar que muchos de los que hoy están aquí y de las personas que están afuera y todos nosotros vivíamos en esclavitud y siguen viviendo en esclavitud. Deseas vivir en libertad, pero al mismo tiempo no quieres salir de la esclavitud. Y me estoy refiriendo a la esclavitud del pecado, a la esclavitud espiritual. Así que vamos a ir a la carta a los Gálatas, en donde uno de los puntos más resaltantes, de los temas emblemáticos en esta carta, tiene que ver con los jóvenes. Estamos estudiando cómo interpretar correctamente la Biblia, y hay una palabra que se ha venido repitiendo en un libro que hemos estado estudiando, y de ahí sale nuestro tema o la idea central. Y de la misma forma en Gálatas hay una palabra que se va a ir repitiendo, un concepto, y te animo a buscarlo mientras vas leyendo, que se repite muchas veces, y es la palabra libertad, libertad, libertad. Fuiste libres, fuiste llamado a libertad.
Y esto nos tiene el enfoque entonces de mostrarnos que esta carta también nos está llamando a la libertad, nos está recordando, nos lleva a pensar en qué sistema estamos viviendo, en un sistema de esclavitud o en un sistema de libertad. Pero obviamente tenemos que transformar nuestra cosmovisión, lo que entendemos de libertad. Y muchas veces hemos trastornado la libertad y confundimos libertad con libertinaje, que es distinto. Claro, hoy en día las redes sociales nos bombardean con canciones, con propagandas, con películas en donde la libertad supuestamente es hacer lo que yo quiero, ¿no? Y hasta en una canción me ha quedado grabada que dice, siempre la canto, no sé cuándo voy a predicar. Hay una canción a las mujeres que le canta, soy soltera y hago lo que quiero, ¿no? Yo no sé en cuándo salió eso, pero eso me quedó grabado. No sé si mucha propaganda, no sé, y algo así. Van las mujeres, las jovencitas, los jóvenes creciendo con ese pensamiento, hago lo que quiero, yo ese es mi mundo y yo me lo como al mundo. Y después vienes llorando porque el mundo te ha comido más bien, ¿no? Te ha devorado. Así que vamos a pensar, teniendo este mismo pensamiento, vamos a introducirnos a la carta a los Gálatas, ¿sí? Y no sé, me gusta siempre recopilar, empezar desde abajo, ¿no? Entonces vamos a repasar Gálatas. Siento que algunos se han dormido en la anterior, entonces ahora están despiertos y por eso de repente necesitan recordar, ¿no? Ahora si te duermes ahora ya no va a haber otra oportunidad, ¿ya? La carta a los Gálatas tiene como propósito corregir una herejía. Cuando hablamos de herejía nos estamos refiriendo a una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Queridos, hasta hoy en día hay iglesias que enseñan herejías. Y uno se pregunta, ¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué a la gente le gusta enseñar herejías? Y el propósito del apóstol Pablo es corregir esas herejías que se habían introducido en las iglesias de Galacia. Asia, continente asiático, ahí queda Galacia. Antiguamente el Imperio Romano estaba dividido por provincias y una de esas provincias se llamaba la provincia de Galacia. Pablo en su primer viaje va a visitar ese lugar geográfico y va a predicar el evangelio y se van a levantar iglesias en Iconio, Listra y Derbe, que es la Galacia de este, o es el territorio de estas iglesias a la que Pablo está escribiendo. Este lugar lleno de gentiles, pero también de judíos. Las iglesias compuestas por judíos y gentiles habían recibido visitantes. Hoy hemos tenido visitantes, ¿no? Y imagínate de la misma forma, pero visitantes que se paraban acá al frente y decían, a ver, ¿cuál es el mensaje que ustedes han creído? He escuchado por ahí que Pablito ha venido a esta iglesia. Y ustedes saben que Pablito no tiene el mismo nivel que Pedrito, ¿no? Y nosotros hemos estado con Pedrito todo el tiempo, el apóstol Pedro. Y ahora estamos visitando las iglesias porque hemos visto en ustedes prácticas, o mejor dicho, que omiten prácticas que nosotros tenemos. Y entonces la gente preguntaba, ¿cuáles prácticas? Bueno, he visto que ustedes no están guardando el sábado. Cuidado. Hemos visto que ustedes no están, a ver sus deditos,
Hemos visto que los bebitos no están siendo circuncidados y todos ustedes están siendo incircuncisos. Y comenzaban a imponer ahora a la iglesia nuevas prácticas. Y decían, pero la iglesia comenzaba a responder a estos falsos maestros, pero nosotros hemos creído en el mensaje de Pablo, en el evangelio de Jesucristo. Está bien ese mensaje, no está mal, pero no es suficiente, Cristo. Necesitan ustedes también implantar en sus vidas estas prácticas del judaísmo. Entonces la iglesia comenzó a maravillarse, a fascinarse. La idea del capítulo 3, versículo 1, esa palabra que dice, ¿quién nos fascinó? Es la idea de hipnotizar. Hoy en día la hipnosis, ¿no? ¿Sería? Hipnosis. Hoy en día hay hombres que van por diferentes grupos y dicen, a ver, tú tienes un trastorno, yo te voy a hipnotizar para llevarte a tu pasado y corregir esos patrones que te han llevado a esta desgracia. Y la gente, ¿en serio? Sí, y comienzan a tener más seguidores, ¿no? Bueno, estos falsos maestros parecían que eran los padres de la hipnosis, ¿no? Porque estos falsos maestros hipnotizaban a la gente con sus palabrerías, con sus cuentos, y la gente quedaba así, sin moverse. Y decían, ese sí que es nuestro líder, vamos a seguirlo. Y comenzaron a creer y a bajar las enseñanzas de Pablo. Comenzaron a desechar las enseñanzas del apóstol Pablo y a abrazar las enseñanzas de los falsos maestros. Entonces comenzaron a ampliar la fórmula. ¿Y te acuerdas? Hemos hablado de la fórmula, ¿no? ¿Qué es una fórmula? A ver, acá hay algún matemático, un ingeniero. ¿De qué está compuesto la fórmula? Una fórmula. ¿Ah? Axiomas, números, ya, eso, ¿no? Cuando sumamos, por ejemplo, ¿no? Cuando sumamos valores, ¿no? 2 más 2, le agregamos de repente una resta, una multiplicación, una potencia, y se va ampliando la fórmula. Varios factores, varios dígitos. Ahora, cuando Pablo predicó, la fórmula de la salvación estaba compuesta solo por un solo dígito, llamado Jesucristo. Un solo número, llamado Jesucristo. Y cuando estos venían a la iglesia y comenzaban a enseñar, decían Jesucristo más estas acciones, estas obras, estas y estas y estas. Entonces la fórmula ahora era más de un solo dígito, más de un solo factor, y se agrandaba la fórmula. Y hemos dicho que el mensaje de Pablo es: cuando tú a Cristo le añades obras, estás mutilando ¿a quién? A Cristo. Cristo, hermanos, no puede compartir otros elementos, otros factores para la salvación. Es Cristo únicamente. Entonces, por ello, el tono de esta carta, hermanos,
si ustedes ya están leyendo Gálatas y especialmente capítulo 4, tiene como propósito, o mejor dicho, el tono, tiene el enfoque de llamar la atención, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? La idea de un padre a su hijo cuando ha desobedecido o está haciendo cosas indebidas, ¿qué le dice el padre? Camila, ¿no? Ahí está, ya vino tu papá, por eso puedo ahora poner ejemplo, ¿no? O por aquí, Yailin, ¿qué has hecho? Ahí, ¿no? César o Paola. Y el tono tiene que ver con esa forma en la que ahora estoy diciéndole a mi hijo, estoy corrigiendo, pero estoy llamándole la atención porque ha hecho algo indebido. Bueno, Pablo es el que ha traído el evangelio a los Gálatas y por lo tanto se puede relacionar Pablo con los Gálatas como un padre y sus hijos. Por eso Pablo tiene la autoridad de reprender a los Gálatas, porque Pablo ha sido un padre para la iglesia de Galacia. Él trajo el evangelio, él predicó el evangelio, y cuando ve a sus hijos andar en caminos distorsionados, errados, entonces Pablo tiene ahora la autoridad como padre espiritual de llamarle la atención a sus hijos y reprenderlos. Por eso que el tono de esta carta tiene, o por eso que el tono de esta carta es de reprensión. Amonestación, reprensión. El capítulo 3, ya ustedes lo han visto, no les he podido enseñar, no me ha tocado enseñar desde el capítulo 3, pero sí al pastor Ángel y al hermano Edgar les tocó enseñar el capítulo 3. ¿Y cómo comenzaba esta sección? Con una palabra dura, ¿verdad? ¿Cómo comienza? ¿O Gálatas? Y ya el pastor Ángel les dijo qué significaba, si alguno se acuerda de esa palabra, que espero que no salga, o sea, lo puedes mencionar, pero espero que no sea parte de tu léxico, de tus palabras que sueles usar para llamar así a tu hijo, ¿no? O a alguna persona. Pero es una palabra muy fuerte, y es la palabra estúpido. Y si alguien te dice esto, uno va retrocediendo y dice, ¿qué, Pablo? ¿Qué estás haciendo? Y la palabra que está utilizando Pablo tiene una fuerza para amonestar y reprender a la iglesia de Galacia. Se están comportando de manera muy tonta. Están siendo tontos. Y lamentablemente hay creyentes que por una pequeña palabrita fuerte ya están mirando mal al líder o al pastor, ¿no? ¡Ah! Me dijo esta palabrita, ¿no? Imagínate los Gálatas. Y a veces, hermanos, hay comportamientos que necesitan ser atendidos de una manera muy, pero muy fuerte. Imagínate la magnitud de la desobediencia de los Gálatas, del comportamiento de los Gálatas para que Pablo utilice este término fuerte. Así que no te ofendas. Si estás pecando y alguien te dice, estás actuando de manera tonta. Tú que has conocido la verdad, mira lo que estás haciendo. Te estás comportando como un tonto o una tonta. Cuidado, hermanos, cuidado. Es duro, pero eso es lo que está haciendo Pablo. Así que esta sección se va a tratar de la reprensión de Pablo y sus argumentos teológicos. ¿Y por qué me voy a todo esto? Porque también se extiende al capítulo 4, ¿sí? Los argumentos de la reprensión de Pablo. Y en primer lugar, versículos 6 a 9, ustedes vieron el testimonio de Abraham.
o el ejemplo de Abraham, ¿no? Del 6 al 9 del capítulo 3. Él fue justificado, ¿por qué? Pablo utiliza este argumento para reprender a la iglesia de Galacia de haber seguido, de no obedecer a la verdad, sino de ser desobedientes a la instrucción bíblica del apóstol Pablo. Entonces, el primer argumento que a estos hombres les da es: Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley. Así que la fe nos vincula con el padre Abraham. Hermanos, ese es el primer argumento de Pablo. La fe nos vincula con las promesas dadas a Abraham, no la ley. Porque la ley vino ¿cuántos años después? 430 años después de Abraham, dadas las promesas a Abraham. En segundo lugar, del versículo 10 al 14, observamos ahí que el testimonio de Cristo, ya no solamente el testimonio de Abraham, sino ahora el testimonio del propio Cristo. La ley reveló que todos nosotros estamos bajo condenación. Pero Cristo vino a redimirnos, a comprarnos de la maldición de la ley, de manera que por la fe en Jesucristo todos alcanzamos la bendición de Abraham. Todos los que venimos a Cristo con fe. El testimonio de Cristo. El testimonio de Abraham. Abraham recibió una promesa y nosotros estamos vinculados con Abraham y con la promesa no por la ley, sino por la fe. El testimonio de Cristo, todos estábamos bajo condenación, pero Cristo vino a comprarnos, de manera que todos alcanzamos la bendición de Abraham por medio de Jesucristo. La superioridad del pacto, capítulo 3, versículo 15 al 18. Las promesas hechas a Abraham es superior a la ley y fue validada en Cristo, para que por la fe en Él recibamos la herencia de las promesas. Hermanos, Pablo lo que va a hacer en el versículo 13, de los versículos 15 al 18, es mostrarnos que las promesas hechas a Abraham son superiores a la ley y que la promesa no solamente fue hecha a Abraham, sino a su descendiente. Fue ratificada, validada, eso significa esa palabra, ratificada, significa validada. Y la segunda vez que aparece la palabra ratificado, está hablando desde el pasado hacia el futuro, y eso significa que cuando Dios vio a Abraham, estaba viendo ¿a quién? A Cristo. Ya en el pasado, hermanos, el Padre, cuando estaba haciendo la promesa a Abraham, no estaba viendo solamente a Abraham, estaba viendo a Cristo. Así que Cristo es el descendiente. Cristo, la palabra Cristo obviamente significa Mesías, el Mesías. Dios estaba viendo al Mesías cumpliendo la promesa a través del Mesías, no a través de Abraham. Nunca, hermanos, y permítanme decir esto tajantemente, nunca Dios estaba trayendo bendición solo en Abraham, sino en Cristo, al mundo entero. Abraham, por lo tanto, es simplemente una imagen, así como lo fueron los elementos terrenales de las cosas celestiales. Abraham es simplemente incluso podríamos decir un tipo o un anticipo del Cristo que vendría, del Mesías. Porque siempre las bendiciones
dadas por Dios para los creyentes ha sido en Cristo Jesús. La superioridad del pacto. Cristo es superior. En Cristo recibimos las promesas dadas a Abraham. En Cristo alcanzamos la herencia. No hay otra forma, hermanos, de alcanzar una herencia. Tú no puedes recibir la herencia de Dios por medio de la obediencia a las leyes. Y de eso se trata del 19 al 29, porque el propósito de la ley, capítulo 3, versículos 19 al 29, Pablo nos va a decir cuál fue el propósito de la ley. Y la ley fue dada temporalmente, no fue dada para que sea permanente, sino por un momento. Pastor, ¿cómo identifico eso? Con la palabra o la expresión que aparece en tu Biblia, hasta que nos muestra de esa manera que es temporal, a causa de la transgresión del hombre. La ley fue dada porque el hombre era un transgresor. Y para que el hombre se dé cuenta que es un transgresor, fue dada la ley. De manera que la ley ha sido un ayo, dice, un instructor. La ley vino para instruir al hombre, pero al mismo tiempo para que se dé cuenta que es un pecador. Yo te hago la pregunta, ¿tú ya te has dado cuenta que eres pecador? ¿Que has transgredido a Dios todo el tiempo? La ley de Dios, la santidad de Dios. De manera que la ley fue dada temporalmente a causa de la transgresión del hombre, cumpliendo únicamente el rol de un guía o tutor hasta la manifestación de Cristo, siendo la fe el único medio para ser el linaje de Abraham. La ley fue dada por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el descendiente de Abraham, el Cristo encarnado. Hasta Cristo. Y por eso dice Pablo, hasta que vino la fe en Cristo. Hermanos, la fe está vinculándose a Cristo, pero no significa que fe nunca hubo, sino que en el periodo de la ley resaltó. La fe no estaba resaltándose, pero le llama a este tiempo, a partir del tiempo que vino Cristo, el tiempo de la fe. Porque ahora ha sido abolida la ley o cumplida la ley en Cristo. Ya no tiene más efecto, ya no tiene más poder. Y tú te estarás preguntando, ¿pero por qué el énfasis de la ley, de terminar con la ley? Porque estos Gálatas lo que estaban haciendo es volviendo a los rudimentos de la ley. Y ahora vamos a explicar, de eso se trata esta siguiente sección. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 11, y vamos a leerlo. Póngase de pie, hermanos, para familiarizarnos con el texto, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 11, y pon la atención ahora en estos versículos para entender qué es lo que Pablo está hablando en estos textos. Dice así la palabra de Dios: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Oramos. Padre, acabamos de leer tu palabra. Tu palabra es la máxima autoridad en esta iglesia y en la vida de todos aquellos que hemos reconocido que tú eres nuestro Señor. Ahora queremos someternos a lo que tu palabra nos va a enseñar por medio de tu Espíritu Santo y por medio de la exposición que se va a hacer ahora en este tiempo. Padre, que tu Espíritu esté convenciendo de pecado, justicia y juicio a nuestros corazones. Que produzca salvación en aquellos corazones que aún no han sido rescatados de la condenación del infierno. Y te pedimos, Señor, que traiga convicción, paz y esperanza a aquellos que ya somos hijos tuyos y abrazamos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos y amigos. Como han podido observar, ese pero también, digo, en otro sentido, en el texto griego, y no me gustaría mucho hacer a esto porque no sé griego, pero se puede interpretar de la siguiente expresión, o con la siguiente expresión, además. ¿Cuándo utilizamos esta expresión, además, o luego? Cuando queremos continuar con la idea anterior. Por lo tanto, esta parte es la continuación de lo anterior que Pablo sigue hablando acerca de la importancia de la ley, de cuál es la razón de la ley. Y algo más que Pablo va a decir es que mientras la ley estuvo, hubo una condición espiritual en los hombres. Así que esta sección se trata de la condición espiritual en los tiempos de la ley. La condición espiritual en los tiempos de la ley. Y va a utilizar aquí Pablo dos elementos. El primero tiene que ver con una parábola. Y uno piensa que solamente las parábolas están en los evangelios, ¿no? Porque Jesús dijo textualmente, ahora les voy a hablar en parábolas, ¿no? O el escritor dice que ahora les habló en parábolas, ¿no? Pero una parábola está compuesta por un símil, que es una comparación, más adjetivos, descripciones. Así que cada vez que haya una comparación, no únicamente una comparación, si solamente hay una comparación sería un símil. Pero si a esa comparación le agrego adjetivos, descripciones, obviamente los adjetivos son descripciones, le agrego más cosas, más características a esa comparación, entonces se vuelve en una parábola. Y fíjense, le he llamado aquí la parábola del hijo menor. Cuidado con confundir con la parábola del hijo pródigo, ¿ya? Esta no es la parábola del hijo pródigo, esta es la parábola del hijo menor. El hijo menor.
Y con esto, acá Pablo va a utilizar otra parábola más adelante, en el capítulo 4, sigue utilizando, ¿no? O la alegoría de Agar, pero no nos vamos a meter todavía en eso hasta de acá a 2 semanas. Vamos a ver la parábola del hijo menor, del 1 al 7. Dice el versículo 3, así también nosotros. Así también. Ese así también es el recurso literario que Pablo utiliza para comparar. Así que ahí está el elemento de comparación, ahí está el símil. ¿Qué está comparando? Lo anterior con lo posterior. ¿Qué es lo anterior? Lo que agrega Pablo en el versículo 1 dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. ¿Qué está diciendo Pablo? La primera premisa es, mira, tú puedes ser el dueño de toda una riqueza, de una mansión, de una cuenta millonaria, pero si todavía eres niño, la condición frente a toda esa herencia es la misma de un esclavo. La condición de un niño no difiere a la condición de un esclavo en razón a la herencia. Porque aunque ese niño es heredero de todo, ese niño no puede disponer de nada. ¿Sí? Eso es la parábola o la primera premisa para luego comparar. Utiliza un elemento que es común en la sociedad. Y vamos a ver entonces la condición de ese niño. Es similar a la de un esclavo, versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Acá es importante notar que en la cultura romana, ¿sí?, cuando un padre moría joven y dejaba a sus hijos menores de edad, ese hijo no era propietario, no podía hacer uso, no podía tener poder sobre la herencia. Su condición era como la de un siervo o un esclavo hasta llegar a la mayoría de edad. Normalmente se divide en dos partes. La primera, ¿sí?, cuando uno cumplía 14 años. Ahí se convertía, en el contexto romano, en un mayor de edad, a los 14 años. Pero en el latín hay dos términos que se utilizan. El primero tiene que ver con el de jure. Acá tenemos un abogado y seguramente utilizan los términos latín, ¿no? De jure. Y el otro término es de facto. De jure y de facto. El primero tiene que ver con un mayor de edad por derecho. Y el segundo, el de facto, tiene que ver con un mayor de edad por hecho o de hecho. ¿Qué significa el primero? Por derecho. Todo esto pasa ahora a nombre del mayor de edad. Pero aún no puede hacer uso de ello hasta que sea un mayor de edad por de facto. Perdón, por de hecho. ¿Sí? El primero era de facto, el segundo es por de hecho. ¿Qué significaba aquí? ¿Y cuándo sucedía esto? Cuando tenía 25 años de edad. A los 25 años de edad, uno era heredero por de hecho. ¿Qué significaba? Que ahora, a ver, traigan los millones a mi cuenta, los disponía, le doy un cheque, Jonás me cae bien, toma aquí 25,000, ¿no? Ahora podía hacer lo que él quería. En otros términos, ahora él tenía libertad para usar la
herencia de su padre. Hermanos, esto va a ser muy importante entenderlo para para la intención de Pablo, ¿sí? Lo que Pablo está queriendo transmitir a su audiencia. Versículo 3, así también, ahí comienza el símil. Ya hemos entendido lo anterior, lo de un hijo menor, la parábola de un hijo menor, y ahora está comparando un concepto, un elemento en la cultura con un elemento ahora, o con la parte espiritual. Y fíjense, versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, y ese nosotros tiene una variedad de interpretaciones, y creemos, y creo fielmente, en una más, por el contexto, en una más precisa, que tiene que ver con judíos y gentiles, con todos, no solamente con judíos, sino con toda clase de persona, tanto judíos como gentiles. Y ahora explico por qué. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Por qué tanto judíos y gentiles? Porque aunque los judíos vivían bajo la ley, ellos estaban bajo una religiosidad que desencadenó la crucifixión ¿de quién? De Jesucristo. El pueblo judío, por medio de sus dirigentes, los fariseos, los sacerdotes, convencieron al pueblo para que el pueblo le pidiera a Pilato que crucificaran a Jesús. Te hago la pregunta, ¿esa condición no era entonces o reflejaba la de esclavitud? Sí. De la misma manera los gentiles, sin conocimiento de la ley, no conocían, no tenían algo que les comunicara acerca de Dios. Y ellos, siguiendo la idolatría, la impureza sexual, la inmoralidad sexual, vivían bajo esclavitud. Así que tanto judíos y gentiles en el tiempo antes de Cristo vivían de manera en una condición espiritual de esclavitud. Por eso es que el término nosotros abarca tanto gentiles y judíos antes de conocer el evangelio de Jesucristo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y esa condición, esa idea de niños, tiene como propósito mostrar a los creyentes, pero también identificar a judíos y gentiles en ese momento antes del evangelio. Ellos vivían en una condición de esclavitud espiritual. Por lo tanto, la relación entre un niño y la esclavitud espiritual es en esa misma dirección. Cuando encontramos aquí la palabra niño, se está refiriendo a alguien inmaduro, alguien que no entendía la razón de por qué la ley había venido. Tantos judíos que tenían la ley, pero al tener la ley no le era suficiente, porque ¿qué hicieron teniendo la ley? Crucificaron al Mesías. Y los gentiles, aunque no tenían la ley, eso no les excusó, porque ellos seguían sus deseos, sus pasiones, viviendo vidas inmorales y adorando a cualquier cosa que se movía, incluso a las que no se movían también, porque eran estatuas, imágenes. Y esa es la condición de un niño, alguien que no discierne, alguien que no sabe qué es lo bueno y lo malo. Pablo está haciendo esa comparación. Y versículo 4
encontramos una conjunción, pero, en contraste con el tiempo de esclavitud, miren lo que dice el texto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjense, pero va a contrastar todo lo anterior, el tiempo de la ignorancia y el tiempo de la esclavitud, en la que tanto judíos y gentiles vivían. Unos, aunque teniendo la ley, vivían de manera en que crucificaron al Mesías. Otros, no teniendo la ley, persiguiendo sus propios deseos. Pero en contraste, cuando vino el cumplimiento de Dios, el cumplimiento de los tiempos de Dios, y comienza a introducir ahora la nueva administración de Dios. Pablo es muy teólogo para comenzar a instruir a la iglesia y nos va a instruir en qué tiempo estamos viviendo. Si nosotros ahora le agregamos Efesios capítulo 3 o capítulo 3, vamos a observar que hay una nueva administración de Dios que empezó con Cristo Jesús. Aquí en la tierra, Dios está administrando a los hombres con nuevos elementos o elementos que ahora tienen el propósito de terminar con los elementos anteriores. Y fíjate, versículo 4, nuevamente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? Primero, ya pasó un tiempo, el tiempo de esclavitud. Ahora ha venido en el cumplimiento del tiempo, hermanos, en el cronos de Dios. ¿Qué hora es? No me digas. ¿Qué día es? ¿Qué año es? Ese es nuestro tiempo. En el tiempo de Dios vino el Mesías. Y no vino de una forma en la que no podamos verlo, porque Él vino bajo la misma forma en que tú y yo vinimos al mundo, pero con una excepción, obviamente. Tú y yo tuvimos que nacer de una mujer, ¿o no? ¿Alguien no nació de una mujer? Cumplido los 9 meses, si es que hay 8 mesinos, 7 mesinos, no sé si hay 6 mesinos, Danieles. 8, ya, 8. Y nuestra mamá nos dio a luz. Y la Biblia dice, de la misma forma vino Jesús, el Cristo, el Mesías, nacido de mujer. De esta manera, lo que está haciendo Pablo es evidenciando, manifestando la humanidad de Cristo, del Mesías. El Mesías, el Hijo de Dios, el eterno Dios que habitaba en los cielos junto al Padre eternamente y para siempre. Él un día vino al mundo, descendió a este mundo de una manera muy similar a la que tú viniste a este mundo, nacido de mujer, manifestando de esa manera su humanidad. Y se hizo hombre y vivió una vida humana como tú y como yo, pero una vida perfecta. Y lo que Pablo está diciendo, la humanidad de Cristo tuvo un propósito, ir a la muerte y muerte de cruz. Cristo caminó 33 años y los 33 años de vida que Él caminó fue directo a la cruz, nunca hacia otra dirección. Soberanamente
en el tiempo de Dios. Versículo 5 y 6, 7 nos muestran ahora para que redimiese el propósito de la muerte de cruz. ¿Para qué murió Cristo? Pablo lo dice a los Gálatas insensatos y tontos que estaban despreciando este mensaje, que estaban minimizando, que decían, ¡ay, qué bonito mensaje, pero no es suficiente! Yo quiero más avivamiento, por favor. Yo quiero que saltemos, que nos movamos, que damos unas vueltitas en el piso. Por favor, yo quiero que lance su saco y me tire hasta la pared y hay gente que busca así ser hipnotizados por estos hombres que hacen show en las iglesias. Y por eso Pablo le dice, tontos, porque ustedes están menoscabando, dándole poco valor a la obra de Cristo Jesús y buscando experiencias tontas. Y por eso Pablo les llama la atención de una manera fuerte a la iglesia. ¿Qué estáis buscando? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren ver? Y Pablo les va a decir, pero Cristo vino a este mundo para redimirnos, comprarnos, porque te has dado cuenta, tú vivías en esclavitud. Tú vivías en opresión, tú vivías y muchos siguen viviendo con la mente entenebrecida, con los ojos oscurecidos por el pecado, por la ignorancia. Y Cristo vino para darnos luz, para comprarnos, para rescatarnos de ese camino que iba y nos llevaba a la condenación. Y Cristo nos agarró y nos sacó de allí y nos puso en lugar seguro. Y eso es lo que quiere hacer con cada uno de los que están aquí. Él quiere rescatarte de ese camino a la perdición. Porque no importa si eres un judío, es decir, una persona moralmente buena, que sigues la ley, pero que condenas a Cristo. O un gentil que vives en el pecado y en la inmoralidad, porque tanto judíos como gentiles sin Cristo están condenados al infierno. Y Cristo vino para rescatarnos de esa vana manera de vivir, para darnos eternidad, para comprarnos con su propia sangre y para que recibiésemos, mira qué hermoso, para que recibiésemos, para que se implante en nosotros o para que nosotros seamos colocados en adopción, para que seamos adoptados hijos suyos. Y acá hay otro término, otro concepto, el concepto de adopción. Y no podemos separar el concepto de adopción del contexto. Porque en el contexto está hablando de hijos pequeños, de niños. Así que el concepto de adopción tiene que ver con hijos maduros. Y el concepto de adopción tenía que ver cuando una persona adoptaba, también en términos romanos, esta persona que era adoptado, a diferencia de cualquier hijo menor, esta persona tenía el derecho por hecho. ¿Te acuerdas? Los términos, de facto y de hecho. El de facto, 14 años, el de hecho, no el defecto, el de hecho, 25 años. O sea que ahora me das la chequera y Kevin, por tu cumpleaños, porque puedo disponer de toda la herencia. Hermanos, lo que Pablo está diciendo es, Gálatas tontos, ustedes han venido a ser hijos
de hecho, tienen toda la herencia, la grandísima herencia del Padre, y están siendo tontos porque están mentalizándose, están volviendo a los rudimentos de esclavitud, en lugar de abrazar la herencia del Padre y gozar de ella y vivir por Cristo, en Cristo únicamente. Ustedes están viviendo de una manera en la que están ciegos, sordos y, perdónenme, mancos y paralíticos. Y entonces les dice, versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Mira, qué precioso. Ustedes eran esclavos, ustedes antes de Cristo eran tontos. No tenían ningún propósito en su vida, y cuando vino Cristo, vino la luz del Evangelio, y ustedes recibieron este precioso Evangelio en sus vidas. Dios envió a su Espíritu a vuestros corazones. Hermanos, esto es lo que pasa cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando recibimos su gracia en nuestras vidas. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y no necesitamos buscar una experiencia para que el Espíritu de Dios venga. Y un poquito parece que viniera de parte en parte, ¿no? El bracito del Espíritu, las piernitas del Espíritu, y dice, tiene que ser más lleno, más lleno, más lleno. Y confunden la llenura con la venida de la presencia del Espíritu Santo. Pablo está diciendo que ya vino el Espíritu de Dios a vuestros corazones cuando creísteis en Él. Y ahora el Espíritu que mora en tu vida, en tu ser, que está dentro de ti, te ha hecho tener una nueva relación con el Padre, una relación de hecho. Hijo mayor, por la cual ahora tú puedes tener una intimidad con el Padre, una libertad, acercarte al Padre y decirle, Padre querido. ¿Cómo oras? ¿Cómo te relacionas con Dios? El entendimiento de esta verdad va a cambiar tu relación con Dios. Algunos ni saben cómo acercarse a Dios, y porque muchas veces Dios es un desconocido para otros, para muchos. Dios termina siendo un desconocido completo. Y decimos a la gente, oye, tengo un problema, ora por mí. Muchas veces porque Dios es un desconocido para ti. Pero si tú crees en Jesucristo, recibes el Espíritu de Dios en tu vida, Él viene a morar en ti, te hace hijo adoptivo, y ahora tú puedes tener esa relación con Dios, una relación tan estrecha de un padre a un hijo, que puedes venir y abrazar a ese Padre Celestial y decirle, Padre querido, papito querido. Ese es el significado de Abba Padre. Y no importa cuál ha sido tu relación con tu Padre, hoy tú puedes tener una relación con el Padre Celestial, muy cercana, muy estrecha, al punto de tener la libertad de decirle, papito querido. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, cómo de esta preciosa relación os queréis bajar. ¿Cómo queréis salir de esta preciosa relación que tienes en Cristo Jesús con tu Padre Celestial? Y te quieres rebajar a una experiencia o a un periodo de esclavitud. Porque cuando ustedes vuelven a los viejos rudimentos, lo que ustedes están diciendo, esa relación con el Padre por medio de Cristo no es suficiente. Yo quiero otra vez
las experiencias humanas y terrenales. Y fíjense entonces, solo para terminar ahí, versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Si eres hijo, ahora eres heredero de Dios. ¿Se acuerdan el término latín? De hecho. Padre, yo puedo usar ahora toda tu herencia, sí, disfrutar, tener vida plena. Y muchos creyentes se afligen y viven vidas afligidas. Soy hijo de Dios, pero ay, hermano, me cuesta ir a la iglesia, leer mi Biblia, abrazar a los hermanos. Me cuesta dejar estas cosas. Yo sé, pero recuerda, tienes una nueva relación con Dios. Recuerda, puedes disponer de los recursos divinos todo el tiempo, en cualquier momento. Y los recursos de Dios son suficientes para llevarte en victoria tras victoria, para darte una vida plena, para llenar cualquier vacío que haya en tu corazón. La gracia de Dios es suficiente. Segunda de Pedro, capítulo 2, Luisito, no sé si lo puedes ahí proyectar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Y fíjate allí lo que dice el texto, segunda de Pedro 2, 14. Y mira, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Fíjate cómo Pedro, el apóstol Pedro, en la misma relación con Pablo, les dice a estos hombres: seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estos falsos maestros están haciendo esto. Y Pedro y Pablo están acusando a los falsos maestros que se están introduciendo a las iglesias para llevar a los creyentes a vivir en esclavitud permanente y no a gozar de la verdadera libertad que hay en Cristo, de disfrutar una vida plena. Creyentes que son oprimidos por su pasado, creyentes que piensan que tienen que hacer una serie de acciones para mantener su salvación, creyentes que dicen que son enseñados a vivir de manera afligida, a flagelarse. ¿Para qué? Para sufrir un poquito de Cristo, pero eso no es el sufrimiento de Cristo. Y Pablo les va a decir: cuidado, porque esa forma de vida es una forma necia y tonta. Volvamos. Y ahora, versículo 8 al 11, Pablo ya habló de la parábola del hijo menor, para mostrarnos que en lugar de vivir en la ley, porque volver a la ley sería inmadurez y parecernos a los que no tienen a Cristo, en esclavitud, bajo rudimentos, que ahora también lo va a mencionar. Ustedes han sido adoptados. En contraste a eso, ustedes han sido por Cristo adoptados para ser hijos de Dios y tener una relación con el Padre, de Abba Padre, papito querido. Pero fíjense en el versículo 8 al versículo 11, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y Pablo va a llamarle la atención fuertemente, diciéndoles: ustedes quieren volver a la inmadurez de la esclavitud.
ustedes quieren volver a la inmadurez de la esclavitud. Así que Pablo va a decir, mira, ustedes, Gálatas, están siendo inmaduros. ¿Cómo comienza? Ciertamente en otro tiempo, no en el tiempo de ahora, en Cristo. Por lo tanto, Pablo está separando los tiempos y está diciendo antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, ignorancia completa. Después de Cristo, luz. Y esto se asocia a los escritos de Juan, cuando dice, la luz vino al mundo y vino a alumbrar las tinieblas. Pero ustedes amaron más las tinieblas que la luz. Y eso se define, hermanos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Cómo responden a la luz? Si amáis las tinieblas y aborreces la luz, permaneces en condenación. Pero si amas la luz y aborreces las tinieblas, entráis a una nueva relación con el Padre por medio de Jesucristo. La condición de la ignorancia espiritual en otro tiempo tiene que ver con el pasado que caracterizaba a estos hombres, un pasado de idolatría. La veneración a los ídolos se puede observar por medio de la expresión servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mira, ¿cuál era la característica del pasado? ¿Cuál era la característica del tiempo de esclavitud? Tanto para los judíos como para los gentiles, servían a los que no son dioses. Una vida entregada a los placeres y deleites del mundo. Una vida totalmente subordinada a los deseos personales que eran contrarios a Dios. Una vida subordinada a los ídolos de este mundo, pero nunca al verdadero Dios. Así es como se caracterizaba su vida. Mas ahora, y acá hay un contraste, más ahora, versículo 9, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios. En este tiempo, ¿cómo eres? ¿Con qué te identificas? ¿O todavía estás, como Pablo dice, en el tiempo pasado, sirviendo a los ídolos de tu vida? Sirviendo a los ídolos de este mundo. Y no me estoy refiriendo solamente a Malón o a Moloch, sino me estoy refiriendo a ídolos que hoy en día puedes tener que reemplazan a Dios. ¿Cuáles ídolos, pastor? No sabía. Tu trabajo, tu familia, una práctica inmoral. Ídolos que ocupan el lugar de Dios. Tú mismo puedes ser tu propio ídolo. Hoy, en un mundo en donde vive para ti, busca lo que te place a ti, el ídolo hoy en día somos nosotros mismos. Nos idolatramos y queremos que todo gire alrededor de nosotros. Y aún las personas que no se exaltan a sí mismas también tienen como ídolo a sí mismo, porque dicen, ay, pobre de mí, y sufren. Y esas personas están idolatrándose a sí mismos, porque no toda la vida gira en torno a ti, querido hermano. Pero aquellos que se dan cuenta que están viviendo adorando a sus dioses con D minúscula y no al Dios de los cielos, tienen que cambiar, arrepentirse. Y por eso les dice Pablo, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Y Pablo
como que nos ayuda a entender, mira, si bien tú y yo conocimos a Dios, ¿es verdad o no? Yo conocí a Cristo, yo conocí a Dios en un momento de mi historia, en un momento de mi vida, cuando todavía era niño. Quizás tú habrás conocido a Dios en diferentes momentos, en tu juventud, otros en su adultez. Pero aunque nosotros digamos que le conocimos a Él, Pablo nos corrige y nos dice, Dios te conoció a ti. Y esto concuerda con las palabras de Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Él conoce quiénes son suyos. Mira, tú y yo podemos decir, y mucha gente puede decir, yo soy hijo de Dios. Pero lo importante no es si tú dices conocer a Dios, sino si Dios realmente te conoce. Si yo tendría que preguntarte en este momento, ¿Dios te conoce? ¿Tú qué dirías? No estoy diciendo, sí, Dios conoce a todo el mundo, porque somos criaturas, Él es Dios. No dice que Dios es omnisciente, así que Él nos conoce a todos. No me estoy refiriendo a eso. Y Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo conoce. Pablo está refiriéndose a la misma expresión de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, son obedientes a mi palabra. Siguen la voz del pastor y por lo tanto Dios las conoce, yo las conozco. Tú puedes saber si Dios te conoce por medio de tu obediencia, de oír la voz de Dios y seguir esa voz. No la voz de tu imaginación, cuidado, ¿no? Ayer tuve un sueño y Diosito me dijo que vaya a tal cerro y me pare allí, porque entonces voy a ver la grandeza, mi grandeza, lo que Dios va a hacer conmigo. No. Esa es otra voz. Y cuidado que tengas esas voces, ¿no? La voz de Cristo está aquí, en la palabra suya. ¿Quieres oír todos los días la voz de Dios? Abre tu Biblia, medita en ella y comenzarás a oír la voz de Dios. Siendo conocidos por Dios, la pregunta que entonces introduce Pablo, y esto siempre, las preguntas son un recurso del autor para confrontarnos, para mostrarnos, para hacer un énfasis en algo. Y mira lo que está haciendo Pablo. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y la pregunta de Pablo tiene un tono de corrección, de confrontación, de llevar a la audiencia a darse cuenta de lo que está haciendo. En otras palabras, es una cachetada al corazón. ¿Alguna vez has visto una película en eso que, especialmente esas películas de comedia en donde el tipo está medio loco y viene un cachetón y, oye, verdad, recapacita, ¿no? Muchos de nosotros necesitamos eso, ¿no? Algunos más fuertes, ¿no? Como el Chompira, ¿no? Un cachetón que te dé 2, 3 vueltas y ahí entiendas qué estás haciendo, cómo estás viviendo, hermano, hermana. Por eso te has dado cuenta que a veces una caricia no es suficiente. Necesitas una expresión que te dé una cachetada al corazón. Y agradezcamos, hermanos. Y fíjate, mira lo que dice Pablo, esa cachetada al corazón. Mira lo que dice. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles? Y esa palabra débiles significa incapaz. Y la idea es de alguien inválido, de alguien que no se puede mover. Incapaz,
y pobres, poco valor, inútil. Esa es la idea de la siguiente palabra. ¿De qué? Rudimentos, principios básicos. Es más, elementos que fueron necesarios simplemente para mostrarte que tú eres un ser imperfecto y que Dios es un ser perfecto y que no hay nada en ti que puedas decirle a Dios o con la que puedas llevar y decirle a Dios: mira, Dios, yo también soy como tú y así que déjame entrar a tu reino. No hay nada. La ley son elementos básicos para que el hombre se pudiera dar cuenta de su necesidad de un Salvador. Te hago la pregunta: ¿te estás dando cuenta de tu necesidad de un Salvador? ¿Te has dado cuenta de esa necesidad? No importa si eres un judío, un moralista, un hombre bueno, profesional, decente, trabajador, con oficio, buen hijo, buen padre, buen estudiante, no importa. Estás esclavizado al pecado hasta que tengas a Cristo y hasta que Él coloque su espíritu en ti. O si eres un gentil con vicios, con vida desastrosa, con un rumbo sin dirección, al vacío, igual necesitas a Cristo. Todos necesitamos a Cristo y nada más que a Cristo, porque Él es el único que puede traer salvación, redimirnos y comprarnos y rescatarnos de ese estado de inmadurez a los cuales, dice Pablo en la acusación, os queréis volver a esclavizar. Estos creyentes de Galacia querían volver a los elementos que tenían solo un fin: demostrar su condición, despreciando o menospreciando la posición en la que habían sido puestos como hijos de Dios. Versículo 10: guardáis los días, los meses, sigue la acusación, los tiempos y los años. ¿A qué se está refiriendo? Pablo estaba, y dice un comentarista, Pablo estaba escandalizado de ver cómo hombres que habían sido tan bendecidos con el evangelio de la libre y generosa gracia de Dios en Cristo Jesús, ahora, a causa de la influencia de los falsos maestros, estuviesen volviéndose atrás a aquellos rudimentos del mundo. Y como dice este autor, escandalizado estaba Pablo. ¿Qué cosa te escandaliza? Si entiendes esa palabra, escandalizar, horrorizado. Y muchas veces nos horrorizamos por acciones de personas y decimos: wow, ¿qué está pasando? Ayer yo me escandalizaba, mi esposa sabe, cuando mirábamos una situación de una mujer, unos niños allí. Y hay situaciones que nos escandalizan, que nos duelen. Querido hermano, cuidado con parecerte a los Gálatas. Pero si tú te has dado cuenta que estás en esa condición, esclavizado, condenado, volviendo a los rudimentos básicos en vez de crecer espiritualmente, hoy es tiempo de arrepentimiento. Y Pablo, con esos días, con estas fiestas, con esos años, se está refiriendo a los días festivos del judaísmo, como los días de la luna, el Shabbat, el año del jubileo. En resumen, ninguna de estas prácticas rituales de una religión o en este caso del judaísmo puede comprar al hombre y darle una verdadera libertad, sino únicamente la muerte expiatoria de Cristo.
Y por eso Pablo utiliza un término allí, en versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Y yo aquí siento el dolor de Pablo por ver a estos hombres y mujeres, a los que con mucho dolor, y de eso se va a tratar la próxima sección, con cuánto esfuerzo, con cuánta dedicación, con cuánto esmero y dolor y sufrimiento corpóreo, físico, Pablo les llevó el Evangelio de Cristo. Y cuando nosotros retrocedemos al primer viaje, Pablo ahí saliendo de la isla dice que tuvo una enfermedad. Probablemente algunos comentaristas dicen que por eso Marcos desistió, también por la enfermedad fuerte cuando salieron de la isla de Chipre y llegaron hacia Asia. Así que hay una serie de acciones, eventos, sucesos que pasaron, y Pablo lo va a plasmar muchas veces en términos generales y le va a decir: no sabéis con cuánto dolor os traje el Evangelio de Jesucristo a sus vidas, y me duele que ahora ustedes estén apartándose. Hermanos, muchas veces hay dolor cuando una persona se aparta del Señor, se aleja. Y esto los que estamos enseñando, los que estamos aconsejando, los que estamos en el ministerio pastoral, sentimos cuando vemos a algún hermano alejarse de la verdad. Y ese es el dolor de Pablo. Cuánto me duele, en otras palabras, que ustedes abandonen la fe en Jesucristo. Que ustedes se alejen por pensamientos humanos. Que ustedes abandonen este mensaje precioso que llena cualquier corazón. Hermanos, Pablo apela fuertemente al corazón, pero también a la razón con sus argumentos, para que los gálatas se arrepientan de su insensatez por medio de una reprensión dura y vuelvan a la verdad. Hoy, ¿cómo estás tú? ¿Hay algo que el Señor está haciendo en tu corazón? ¿De dónde Él te quiere hacer volver? Quizás estás volviendo a los viejos rudimentos. Estás menospreciando, despreciando la enseñanza. Estás añadiendo acciones a tu vida. No estás abrazando únicamente a Cristo. Hay algunos textos que están unidos a este pensamiento, al pensamiento de Pablo en toda la Biblia, pero me voy a tomar algunos versículos en el Nuevo Testamento. Y fíjate, Juan 8:34 al 36. Mira lo que dice el apóstol Juan en su evangelio. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, ya cambia la expresión, el anterior término hijo, si ustedes pueden observar, es con H minúscula, pero el siguiente término en el versículo 36, así que si el Hijo se refiere a una persona específica, a Jesucristo, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. El esclavo no queda en la casa permanente, el Hijo sí. En esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos. Y hay una serie de evidencia en la que uno puede conocer, pero primera de Juan lo dice: si permanecéis en mí y en mi palabra. Hermanos, siempre la permanencia, y siempre tendremos luchas, y siempre tendremos situaciones en las que de repente diremos: pero ¿por qué mejor no me voy afuera? No me voy hacia allá. Pero el creyente lucha con esos pensamientos y dice: yo voy a permanecer en la verdad.
Y esta es una evidencia del verdadero creyente, que permanece en la verdad, en la palabra de Dios. La esclavitud es una condición de todo hombre sin Cristo, pero Cristo vino para libertarnos de esta condición espiritual. 2 de Corintios 3, 15 al 17. Fíjate lo que dice ahora. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Nuevamente la descripción de Pablo a los Gálatas, Pablo ahora a los Corintios también tiene ese mismo tenor y les está diciendo, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, ahí que hay libertad. Y esa es la esencia de Pablo a los Gálatas. Fuimos llamados a una libertad en Cristo. La libertad no se encuentra en rudimentos, en religiosidad. La libertad no se encuentra en una serie de aflicciones a tu cuerpo. La libertad se encuentra en Cristo, por medio del Evangelio de Jesucristo. También Gálatas 5:1, allí en nuestro pasaje, le dice Pablo a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y Pablo le va a animar ahora a los Gálatas en la segunda sección del capítulo 5 y 6 a vivir aferrados a la libertad a la que fuimos llamados en Cristo. Quiero cerrar llamándote a través de un texto a aplicar esto a tu vida. Romanos 6:22. ¿Qué hago con esta libertad? ¿Cómo vivo en medio de esta libertad? Con el pensamiento del mundo, hago lo que quiero porque soy soltero, ¿no? ¿Cómo vivo ahora? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir? ¿Cómo debo vivir en esta verdadera libertad? ¿Haciendo lo que quiero? A ver, hermano, por favor no me diga nada. A mí, yo hago lo que quiero en mi casa. Aquí en la iglesia puede ser que me llame la atención, pero en mi casa, por favor, yo hago lo que quiero. En mi trabajo, hago lo que quiero. En mi estudio, hago lo que quiero. En la calle, hago lo que quiero. Pues en la iglesia voy a ceder, no voy a hacer lo que quiero. Aunque si me confrontas con la Biblia, yo voy a hacer lo que quiera también, ¿no? Y fíjate qué dice Pablo a los Romanos 6:22, ¿qué dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado presente, ya no más en esclavitud, ahora estamos en la libertad, hemos sido libres del pecado. ¿Qué debemos hacer para ti, creyente? Hechos siervos de Dios. ¿No era libre? Y es que la libertad no se basa en lo que ahora significa en el mundo hacer lo que yo quiera. La verdadera libertad se basa en que ahora hemos sido llamados para servir ¿a quién? A Dios. La verdadera libertad, hermanos, está en una vida dedicada y entregada al servicio de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. La verdadera libertad está en un servicio a Dios, pero también en una vida santa. ¿Cómo estás viviendo? ¿En libertad o en esclavitud? Para ti que dices que estás viviendo en libertad, hazte la pregunta: ¿quieres servir al Señor? ¿Quieres que tu vida sirva a Dios, glorifique a Dios? ¿Estás luchando con el pecado y buscando una vida santa? No porque tú lo puedas conseguir, sino porque Cristo ya lo hizo todo y todos sus recursos están disponibles para ti y para mí. No podemos agradar a Dios sin los recursos de Dios.
Dios pueda obrar en tu corazón por medio de tu Espíritu y producir obediencia a la palabra de Dios. Cerramos nuestros ojos, inclina tu rostro. Vamos a terminar en oración. Padre, hoy acá hay un grupo de personas y tú conoces cada corazón y tú conoces quiénes son tuyos. Pero también tu Espíritu está obrando en algún corazón aquí para que ahora sea tuyo también. Oh Dios, te pido que le muestres a aquella persona que está en las tinieblas hacia dónde está caminando, hacia dónde se está yendo y cómo tú hoy quieres obrar en su vida, salvándolo de ese destino por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si tú todavía no tienes a Cristo, si tu condición es esclavitud y todavía no eres hijo de Dios y no tienes al Espíritu de Dios y no puedes tener esa relación con Dios, pero te gustaría y has entendido y ves la necesidad en tu vida de querer ser rescatado de esa vana manera de vivir, lo entiendes, lo crees, lo abrazas. Yo te animo ahora a hablar con Dios y decirle: Señor, toda mi vida he vivido como un judío o un gentil, pensando ser bueno o entregándome a los placeres de este mundo. Pero ahora entiendo que Cristo vino a este mundo para morir en la cruz del Calvario por mí, por mi falsa moralidad o por mi vida entregada al pecado. Pero en ambas situaciones me encontraba totalmente lejos de ti. Y hoy he entendido que Cristo es la única fórmula para la salvación. Hoy yo te abro las puertas de mi vida para que tú entres en mí, me salves, me transformes y me coloques en lugares altos. Hoy, Señor, yo reconozco mi condición de pecador y creo en ti para salvación. Y te invito a que vengas a mi vida a reinar, gobernar. Yo quiero seguirte y quiero vivir para ti. Para ti, querido hermano creyente, que ahora ya tienes a Cristo, ¿cómo estás viviendo? ¿Has desechado algo que Dios ha provisto para instruirte y seguir creciendo para la gloria de Dios? Volviendo de esa manera a los rudimentos básicos. Estás desechando lo que Dios, los recursos que Dios está proveyendo a través de su iglesia para ayudarte a crecer, avanzar y servir mejor a Cristo. Estás tomando en poco, estás menospreciando el valor de Cristo en tu vida, abrazando los bienes materiales o abrazando los elementos que el mundo posiblemente destaca y muestra que eso tiene mayor importancia en tu vida que las cosas celestiales. Hoy Dios te llama al arrepentimiento. Hoy Dios te llama a dejar y abandonar. No significa que te dejes de hacer lo que estás haciendo, significa que no le des el mismo valor a lo que estás haciendo. Y que Cristo tome el valor principal en tu vida. Padre, gracias te damos por tu palabra. Confronta nuestros corazones. Corrígenos. Y si este mensaje tuvo como fin mostrarnos a través de la dureza de Pablo
también a nuestros corazones ha sido duro. Amén por eso, porque necesitamos oír tu voz en los diferentes tonos que los escritores originales han escrito, porque nos damos cuenta que debemos ser corregidos, instruidos y llevados a una vida que agrade a Cristo y que pueda glorificar al Padre. Hoy nos disponemos para obedecer tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra en sus corazones. Vamos a